Bien. Vamos a hablar ahora de temas todavía de lo que es corrección de ejes bastante, ¿cierto? Que es lo que va en el día de hoy. Y yo les voy a hablar de lo que es crecimiento guiado. Levanten la mano aquí quienes han visto ya cirugía de crecimiento guiado. Ok, o sea, todos alguna vez han visto quizás una cirugía o un caso clínico con este procedimiento. Ahora, levanten la mano aquí quienes saben el concepto de crecimiento guiado. Perfecto. Ok. Y finalmente, levanten la mano quienes saben cómo funciona el crecimiento guiado. ¿Se fijan? Por lo tanto, estamos como jugando con fuego, ¿cierto? Porque tenemos una técnica quirúrgica que nos permite hacer cosas importantes en nuestros pacientes, pero no sabemos ni cómo funciona, ni en qué está basado todo lo que hacemos. Así que es un poco como magia oscura, ¿cierto? Bueno, si lo tratamos de definir un poquito, en el fondo podemos decir que el crecimiento guiado es un procedimiento quirúrgico que nos va a permitir disminuir la velocidad de crecimiento de una fisis activa, es decir, de una fisis que esté funcionante y que vamos a lograr alterar el crecimiento de un segmento óseo. Si ustedes se fijan en esta definición, en ninguna parte dice cómo funciona realmente esto, sino que lo que tenemos es más bien lo que nosotros hacemos, la cirugía y su efecto. ¿Cómo se ha ido desarrollando esto? Bueno, ustedes muchos ya conocen lo que lo que ha sido la historia del desarrollo del crecimiento guiado. Como Pfemmister, ¿cierto? En el año 33 ya comenzó haciendo fusión, sacando un bloque a nivel fisiario y dándolo vuelta de esa fisis para corregir longitudes de crecimiento. Y después Blount, ya en el año 49, publicó trabajos sobre sus grapas, las cuales eran extrafisiarias y no se dañaba directamente la fisis. Posterior a eso, con el surgimiento de las tablas de crecimiento, ya se podían hacer cálculos de en qué minutos sería conveniente realizar el procedimiento de tipo definitivo, por ejemplo, el curetaje fisiario de Bowen, y en Francia se desarrolla la técnica de los tornillos transfisiarios que, a diferencia de las grapas, son más rápidas de actuar, ¿cierto? Pero dañando la fisis, atravesándola, quizás no en forma definitiva, pero sí pasando a través de ella. Y con el multiplicador de Peire en el año 2000, como que se abre una ventana un poco mayor de cuáles eran tus límites de corrección, permitiéndonos hacer cálculos un poquito más precisos de cómo eran las longitudes finales o las angulaciones finales. Pero el gran cambio, como todos saben, se produjo en el año 2007, cuando se publican los papers de Stevens, quien propone este método que consiste en una placa con dos tornillos haciendo una banda de tensión lateral, lo que nos ha abierto un mundo porque es un procedimiento bastante sencillo y que tiene resultados bastante buenos en la gran mayoría de los casos. Y aquí tenemos al doctor Gino Martínez, ¿cierto?, que publicó este año la misma técnica de banda de tensión, pero con tornillos y suturas, con el importante ahorro de costos que tiene esto y con resultados bastante buenos en pacientes que él publicó en Genuvalgo. Ahora, la diferencia de estos distintos procedimientos, primero va en si son o no son reversibles. Sabemos que el curetaje fisiario es un procedimiento irreversible, no tiene vuelta atrás el haber raspado la fisis, mientras que las otras tres técnicas dicen ser reversibles. Ahora esto dicen ser porque la gran mayoría de ellas ha demostrado en ciertos estudios que tiene un crecimiento posterior, pero hay que pensar en cuánto tiempo puede estar puesta o si es que produce algún daño en nuestro mismo acto quirúrgico. Y la gran diferencia que tienen entre estas técnicas es cómo actúan. Si ustedes se fijan, cuando uno hace un curetaje, está haciendo un freno directo por el curetaje que está realizando, las grapas realizan una compresión a nivel de la fisis, los tornillos obviamente están sujetando esa fisis a través de un freno directo, mientras que la placa 8 o las suturas realizan una banda de tensión, es decir, es un modelo un poquito más elástico. En diferencias de longitud, ¿cuál es la indicación principal del crecimiento guiado? Primero, obviamente tenemos que tener un paciente que tenga su esqueleto inmaduro, es decir, que sus fisis estén todavía abiertas y con una diferencia entre 2 y 5 centímetros. La verdad es que no hay un número mágico que uno debería tener,
Pero lo que uno tiene que comprender mejor es esto, es llevarlo todo a un porcentaje. Por ejemplo, si tienen un niño chiquitito, ¿cierto?, de 3, 4 años y tiene una diferencia de 3 centímetros, es totalmente distinto a un adulto con una diferencia de 3 centímetros, en lo que es su porcentaje que tiene de pérdida de altura. Y por otra parte, existen mecanismos compensadores que son de preocupación para nosotros. Si tenemos alguna discrepancia de longitud, vamos a tener una alteración del eje sagital de la columna muchas veces, que nos va a producir secuelas en algunos casos. Y para deformidades angulares, nosotros consideramos el varo después de los 2 años, 3 años máximos en algunos casos, como patológico por la sobrecarga medial que produce en la rodilla, y en el valgo habitualmente son unos 7 grados que uno tolera, principalmente en mujeres, o cuando se hace que sea asimétrico. Y aquí vemos que el cálculo de cómo va corrigiendo esa angulación normalmente es un cálculo bastante complejo, pero nos da alrededor de 7 grados al año en fémur y 5 grados en tibia. Diferencia entre los distintos métodos, las grapas tendrían una corrección un poquito más lenta, pero sin embargo, si uno se fija bien, no hay ninguna diferencia estadística entre los distintos métodos de cómo es la velocidad de corrección, solamente en el número, pero no en forma muy significativa. Por lo tanto, si ustedes se han dado cuenta, yo solamente les he dicho qué es lo que nosotros tenemos para hacer algo, pero no sabemos nada de qué es lo que está pasando dentro de esta fisis. Y queremos tener un método que sea óptimo, que sea transitorio, que sea reversible, que evite entonces tener una fisiosis definitiva. Ojalá que lo podamos usar en todas las patologías que se puede usar, con control de que no nos vaya a producir una sobrecorrección o una hipocorrección, que su planificación sea simple, que la técnica sea simple, con el menor número posible de complicaciones y a un costo razonable. Y para esto lo que necesitamos son mayores estudios. Lo que, como ustedes pueden ver, estas son ovejas de acá de Valdivia operadas, es algo que todos podemos hacer si nos interesamos bastante en el tema. Y así como también en el grupo de la OC, nosotros Longo, participamos en estudios de crecimiento guiado. Son muchas las preguntas que hay, más que las respuestas en este minuto. Aquí vemos 2 ejemplares también de ovejas que están en Suiza con distintos sistemas de fijación que se están estudiando para ver cómo funciona esto. Ahora, ¿cuándo elegir este método? ¿Cuándo usar el crecimiento guiado? Porque podemos tener, por ejemplo, una diferencia de longitud de por qué vamos a preferir hacer esto versus un acortamiento o un alargamiento del segmento. Entonces aquí tenemos que empezar de nuevo a ordenarnos, cómo planificar nuestro abordaje con el paciente. Y lo primero va a ser identificar el problema que tenemos. ¿Qué tenemos que pensar? Pensar en cuál es la enfermedad a la que estamos enfrentando. ¿Tenemos una fisis sana o tenemos una barra que tiene una fisis enferma? Pensar en cómo es el potencial de crecimiento de ese paciente, cuánto le queda por crecer y de esa forma tomar el momento más adecuado para realizar nuestra cirugía. Sabemos que si lo tenemos que hacer en forma precoz, que sea lo más seguro posible y habitualmente elegimos una banda de tensión para hacer lo más extrafisiario posible. Sin embargo, cuando ya nos queda muy poco tiempo de crecimiento, tratamos de que sea un método más eficiente y que no tenga un tiempo de latencia importante como podría ser el uso de los tornillos de Metizó. Nuestro estudio preparatorio, recalcando nuevamente, ¿cierto?, tomar radiografías que sean estandarizadas para poder realizar nuestros análisis. Una vez que sabemos dónde está el problema, cuál es nuestro problema, tenemos que proyectar cómo va a ser al término del crecimiento ese problema, o sea, qué grado de deformidad tendremos cuando el niño ya no sea niño y sea un esqueleto maduro. Y para eso primero tenemos que determinar la talla final del niño. Si tenemos, por ejemplo, una diferencia en longitud de extremidades de 3 centímetros, y el niño mide 1,60 m, va a costar más hacer un frenamiento, va a ser más fácil hacer un alargamiento en la mente del paciente. Ver la desigualdad final, tanto en patología congénita o adquirida, a través de distintas fórmulas. Ahora, la predicción de la talla final es un método que usa el multiplier desarrollado o publicado más bien por Paley, ¿cierto?, en el cual es específico para sexo y edad. O sea, ustedes tienen la edad del paciente y un multiplicador por el cual multiplican si es mujer o si es hombre, la talla de ese minuto y te dice cuánto más o menos va a ser la talla final, con un estudio validado por el doctor Juan Carlos Hernández acá en Chile hace ya cerca de 7 u 8 años,
en el cual tenía una concordancia cercana al 90% en la población chilena. Y existen fórmulas para hacer la predicción si es patología congénita o si es patología adquirida, que son fórmulas bastante complejas, como ustedes se pueden dar cuenta, pero que antes de tener esto aquí uno tenía que hacerlo a mano. Y finalmente, determinar cuándo va a ser nuestro último minuto para hacer nuestra corrección sin que se nos escapen los pacientes a tener un éxito en el tratamiento. Y para eso podemos usar las tablas de Di-Meglio, en el cual uno puede calcular cuánto le queda de crecimiento al paciente, o el multiplier en el teléfono ingresando ciertos datos. Ahora, este momento final de la corrección es tu último momento en el cual tú puedes hacer algo para tratar de lograr una corrección perfecta en base a lo que tú analizaste. Pero a pesar de todo no es un cálculo exacto y muchas veces nos quedamos cortos o a veces incluso nos pasamos un poquito en la corrección. No es un cálculo 100% preciso. Como aquí tenemos un ejemplo, esta es la fórmula, solo se las voy a mostrar. Y tenemos un caso de un niño de 12 años que mide 1,50 m, va a medir 1,77 m. Si usamos el multiplicador en este minuto, nos va a dar más o menos 1,77 m. Llevamos todos estos datos a la fórmula que nos va a decir cuánto va a ser la desigualdad de longitud al término del crecimiento y va a ser de 2,95, o sea, va a ser casi 3 centímetros. En base a eso ya sabemos cuál es el problema inicial, cuál va a ser el problema final y llevamos nuestros datos a ver en qué minuto va a ser el último momento en el cual podemos hacer una fisiodesis definitiva y que nos va a dar el resultado de sin discrepancia de longitud. Aquí es como al inverso, uno obtiene en la fórmula el multiplier y ese multiplier uno lo busca en la tabla y te da una edad, 13 años, 10 meses. Y de esa forma uno sabe que este paciente ese es tu último minuto en el cual tú lo podrías superar para corregir la diferencia de longitud, como ocurre en el ejemplo. Ahora, muchísimo más fácil, ¿cierto? Uno se va al teléfono, le pone momento de la epifisiodesis, ingresa los datos que te pide el sistema y le da inmediatamente de cuándo es el último momento para hacer esta fisiodesis y terminar con una sin diferencia de longitud. Ahora, para correcciones angulares la fórmula es un poquito más compleja. Uno también tenía que llenar la mano. Tenemos aquí un niño de 6 años, 4 meses. Ahí están los datos más o menos que tenemos que llevar a nuestra fórmula. Nos da un multiplier y nos dice que este niño, si queremos corregir la deformidad angular que tiene, va a ser alrededor de los 10 años, 8 meses. Lo mismo, lo hacemos bastante más fácil, ¿cierto?, en el policlínico, en el teléfono, y nos dice que la edad para hacer la fisiodesis va a ser alrededor de los 10 años, 11 meses, y que si lo hacemos en este minuto, es decir, cuando estamos viendo al paciente, vamos a tener que estar sacando nuestro sistema a los 11 años, 2 meses, o nos vamos a sobrecorregir. Y ese es el caso del paciente. Ahora, en resumen, lo más importante, y que es una de las cosas que tratamos de que se lleven de este curso, es que ustedes realicen un buen estudio preparatorio y un buen análisis de los casos antes de tratar de hacer alguna intervención o pensar en una estrategia futura. Por lo tanto, el realizar análisis es lo más importante. Posteriormente, considerar cuánto tiene de crecimiento el paciente y si alguno de estos métodos tiene o no tiene latencia, si es que nos va a influir en esto. De esa forma, si ustedes realizan un buen seguimiento de sus pacientes, van a tener una corrección adecuada a largo plazo con pacientes felices. Gracias.